Sin embargo, te comentaré, Eric, que hay mucha irresponsabilidad de grandes sectores Ah, de la población aquí en Florida del Sur en lo que sí. respecta al uso de las áreas comunes, como las piscinas, como las fiestas, que se están dando muchísimas ya, y esa irresponsabilidad es porque la gente que cree que no se va a contagiar no le interesa si otros se contagian, y eso me parece muy lamentable. Uno por una opinión en libertad siempre ha sido una iniciativa en favor de los intereses de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, de la democracia, del debate, de la batalla de las ideas. Por transparentar, por hablar de frente, por priorizar el diálogo y después dar paso a la acción, a la transformación. El periodismo es una noble forma de hacer política. Es decir, de estar atento a los asuntos públicos y de participar en el debate, en la batalla de las ideas, siempre por el bien común. Y más en Estados Unidos, y más en el estado de Florida, que tiene tantos inmigrantes, que puede tener tantas voces representativas de lo que ha venido ocurriendo en la crisis en Europa. Así es, así es. Y tanta migración, como tú dices, y tanto turista. Entonces, los turistas que ingresaron antes de la pandemia, hay muchos que se han quedado aquí porque no pudieron regresar a sus países, ¿no? Llegaron en el peor de los momentos y se quedaron. Y toda esa gente que a manera de turismo está paseándose de un lado para otro, porque aquí eso sí, en Estados Unidos sí puedes ir de una ciudad a otra. Todavía hay esa libertad. No hay que te restrinjan que te subas a un avión, pero lógicamente que ha bajado muchísimo. Esto de viajar dentro del país, ya creo que es el 90% de los vuelos no se dan, solamente se da un 10% hasta ahora, en que ya se supone que van a comenzar a viajar más libremente. Entonces, la atmósfera de Miami, ¿en qué términos lo pondrías? Yo te diría que mucha cautela, pero con una alta dosis de responsabilidad de parte de los jóvenes. La cautela es de los adultos y los jóvenes están siendo sumamente irresponsables. Tú ves a todos los quinceañeros y a todos los que se consideran jóvenes que no les va a tocar, entonces ellos Ajá, están haciendo de las suyas, ¿no? Porque creen que la edad los defiende. Pero no sí, saben claro. que el contagio, ellos pueden ser asintomáticos y contagiar a la abuelita de su casa. Y esta cuarentena ha venido a traer nuevamente, pues, la posibilidad de que los padres por primera vez se den cuenta de un problema latente, urgente y terriblemente grave que ha llegado a niveles insostenibles con la adicción de uno de los hijos. Sí, Esto desprende aún más la violencia. ¿Tú tienes algunos consejos para lidiar con este tipo de problemáticas? claro que sí. Mira, cuando uno de los hijos cae en adicción, ciertamente la familia entera sufre las consecuencias de esto. No es una isla, un hijo no puede ser separado, y todo es la familia y por ende, él está afectado, todos estamos afectados. Entonces, el tratamiento que se le dé al hijo tiene que ir acompañado por el tratamiento que reciben los padres o el resto de la familia. De ahí Ah, que sí. todos los centros de adicción, sean de alcoholismo o sean de drogas, van a tener en paralelo el grupo de apoyo para el alcohólico drogadicto y el grupo de apoyo para la familia del alcohólico y el drogadicto. Porque la Sí. familia del alcohólico o el drogadicto va a tener que entender qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es que es una enfermedad, no es solamente un vicio. Porque si decimos Ah, es no. un vicio y qué mal, pero No, que lo pues qué use, que lo bueno, deje. sí. Fuera muy Sí, fácil si arreglarlo. fuera fácil, lo hubiera dejado hace mucho, ¿verdad? Pero ¿por qué no pueden dejarlo? Porque es una enfermedad, hay una Exacto, dependencia exacto. fisiológica y por tanto va a haber que internar a ese joven, sea hombre o Sí. sea mujer, en un centro especializado para la desintoxicación primero, ¿no? Una vez que sale de la desintoxicación va a tener que ir a Alcohólicos Anónimos, en el caso del Ajá. alcoholismo,
o drogadictos anónimos, inscribirse en el grupo, participar del grupo, recibir la mentoría que ellos brindan, leer el libro, tener un seguimiento diario y los padres acompañarlo en su rehabilitación. Y que se puede, se puede. O sea, hay alcohólicos recuperados que viven 30, 40, 50 años el resto de su vida sin tomar una gota de alcohol. Va a haber distintos niveles de afectación. El Marro, el cártel de Santa Rosa de Lima, fue la kriptonita del PAN en la zona de Celaya, de Jerecuaro, Acámbaro, Los Zapaseos. El nivel de afectación que tuvo hacia los gobiernos de Acción Nacional fue grande. Los niveles de intención de voto cayeron. Todas nuestras células, como las que aquí ven, seguimos y seguiremos trabajando en todo el estado de Guanajuato. No permitiremos el asentamiento del cártel Jalisco Nueva Generación en ningún municipio del estado. Sería abdicar a ciertas zonas, evidentemente no lo recomiendo. ¿Qué es lo que propongo? Que sí haya en efecto una protección a los candidatos para que no sean tocados ni amenazados ni amedrentados por el crimen organizado. ¿Es narcoterrorismo lo que se padece en Guanajuato, David? La guerra pareciera que le viene muy bien al cártel Jalisco. Ellos encontraron en la guerra misma un modo de vida. Que Guanajuato es el epicentro del huachicol en la República Mexicana y quien más estaba desfalcando a Pemex, el cártel Santa Rosa de Lima, ahí en Villagrán, Guanajuato, donde pues hoy gobierna un señor que prácticamente está desaparecido de la faz del ámbito de las políticas públicas, del ámbito político, que es el señor Juan Lara. ¿Qué opinas al respecto de lo que ha estado pasando en Villagrán, Guanajuato? El cártel de Santa Rosa de Lima construyó anillos de protección, un anillo de protección política, otro un anillo de protección policial y una base social de respaldo para poder realizar sus actividades. Algunos pensamos que quizá dentro de unos 4 o 5 años, Carlos Amarripa será el García Luna de Guanajuato. Pues es muy sencillo, hay que mostrar el momento en el que los diputados del PAN votaron a favor de la permanencia de Samarripa, un personaje que a todas luces tenía vínculos con estos criminales. Y nos encontramos con la conjunción de 2 fenómenos, es decir, por un lado el incremento de la incidencia delictiva, pero por otro la contracción económica. Son 2 fenómenos que no se habían presentado en Guanajuato. Durante la primera parte del sexenio de Miguel Márquez había habido un crecimiento económico incluso destacado, pero ya en su segunda periodo de gobierno, en su segundo trienio, ya la situación cambió de manera dramática. Sí, crece el crimen, se dispara. Guanajuato se convierte en primer lugar en homicidios dolosos en la entidad, pero con esta justificante de la inversión era pues el principal argumento del gobierno del estado de Guanajuato para estar diciendo ante la opinión pública de una negación absoluta de lo que está ocurriendo en esta entidad, de la incidencia de los cárteles, de cómo más pues, teníamos que más de 5 cárteles al menos en el gobierno de Márquez ya sentados en la entidad, que estaban en pugna de guerra, el crecimiento de los homicidios dolosos y una negación absoluta y total de parte de las autoridades del gobierno del estado de Guanajuato, incluso regañando a corresponsables y a periodistas para totalmente desmentir lo que la ciudadanía palpaba todos los días. Y esto quiere decir, por supuesto, que ellos esperaban que la paz regresara a Guanajuato por un ajuste de cuentas entre estos grupos criminales, que al final de cuentas se consolidaría a lo mejor uno y tomaría orden y mando de todo lo que pasa en el estado de Guanajuato y doblegaría los movimientos de los demás cárteles ya sentados en el estado de Guanajuato. Fue un error de diagnóstico, así como tú bien lo señalas. En efecto, pensaron que iba a haber un entendimiento entre los distintos grupos criminales. Así había ocurrido en el pasado. En el estado de Guanajuato llegaron los Zetas, llegó la familia michoacana, llegaron células del cártel de Sinaloa, se había hecho aprehensiones incluso en la ciudad de León de algunos miembros destacados de cárteles del occidente, pero esta situación de reacomodo que privó durante los sexenios de Juan Carlos Romero Hicks, de Juan Manuel Oliva, ya no operó en los hechos en el sexenio de Miguel Márquez, solo por una razón.
porque normalmente cuando un cártel nuevo llegaba al estado de Guanajuato, llegaba y se apoderaba de una zona específica del estado, Ok. sentaba como un pequeño feudo, por decirlo de alguna manera, pero el problema es que el cártel Jalisco Nueva Generación, que fueron de hecho quienes llegaron por ahí en el 2015-16, llegaron por el pastel completo, no venían nada más por una zona Por una zona, por una región, venían por todo, es decir, todo el estado. invadieron, pusieron dos cabezas de playa, una en León, otra en Pénjamo, conquistaron ambas zonas y se fueron avanzando territorio adentro cuando los demás grupos criminales percibieron que había una guerra de conquista, no era una ocupación de una zona específica del territorio, sino llevarse todo el estado. Evidentemente hicieron un frente en contra del cártel Jalisco Nueva Generación. El error del gobierno de Miguel Márquez, como tú bien señalas, fue pensar que habría un acuerdo criminal Ah, y evidentemente ellos se replegaron, de hecho, negaron que hubiera un problema como tal, pensando que la paz estaba próxima y se replegaron con una táctica de dejar que ellos se maten y finalmente cuando llegara la paz cantar que ellos habían impuesto dicha paz, pero no ocurrió así. La guerra continuó, el cártel Jalisco fue ganando posiciones y llegaron a la zona de una mafia que vivía en las sombras, capitaneada por José Antonio Yepes, el autodenominado Cártel de Santa Rosa de Lima, que era como un grupo criminal de la vieja escuela, que no sabíamos ni siquiera los nombres de los líderes, que actuaban tras bambalinas y que se dieron a conocer a raíz de esta invasión que llegó de parte de los jaliscienses. así es, pero ¿cuál es el principal motivo? ¿Cuál es lo que más le llama la atención al cártel Jalisco Nueva Generación de venir a controlar el estado de Guanajuato? ¿Es justamente este triángulo? ¿Es que sea Guanajuato el epicentro del huachicol? ¿Vienen por el robo del combustible? ¿O por No, qué les atrae esta entidad? no, no es así. Ese ha sido un poquito el discurso que ha generado el gobierno estatal de señalar que lo que le interesa a los jaliscienses, al cártel Jalisco, es el Sí. robo de combustible para responsabilizar al gobierno federal de este tipo de ilícitos. En efecto, el robo Ah, de combustible de los ductos de Pemex es un delito federal, en efecto, pero no es en definitiva el robo de combustible. ¿Por qué? Por la más elemental de las razones. En los estados que tiene control, bajo su control el cártel Jalisco, ya hay ductos, hay almacenes de combustible, es decir, no tendrían por qué venir hasta acá a ordeñar los ductos cuando ellos ya tienen ductos. No les interesa el combustible, lo que les interesa es la zona. De parte del cártel Jalisco, ellos tienen el control de los puertos del Pacífico, de Puerto Vallarta, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Michoacán. Desde esos puertos llegan precursores químicos para ajá. generación de drogas sintéticas, llega cocaína, y lo que necesitaba el cártel Jalisco es el control de las carreteras de esta región del estado de Guanajuato para Para poder, su distribución. no, para poder llevar su producto a los puntos fronterizos ubicados en la frontera de México con Estados Unidos, en el noreste del país. Ellos Pues no sí, pueden, ellos no pueden parte de la logística de su distribución. Así es. Y te diría además que no hay como tal un interés en particular por el estado de Guanajuato. Cuando el Ah, cártel Jalisco se lanza a una guerra de conquista, se lanzó a una guerra de conquista nacional. No solo invadieron Guanajuato, invadieron Oaxaca, Michoacán, Veracruz, lanzaron células para atacar Ciudad Juárez, estuvieron también en Chiapas. Es decir, hubo un momento que en los cuarteles generales del cártel Jalisco tomaron la decisión de expandirse territorialmente por varios puntos de la geografía del país, no solo Guanajuato. Porque ¿y en Guanajuato en qué les obstaculizaba la operación del cártel Santa Rosa de Lima ellos para su tenían, logística de ellos distribución? tienen el control de esa región de presidentes municipales, policías municipales, mandos Ajá. regionales de las fuerzas del Estado, mandos federales. Es decir, ellos no podían realizar actividades ilícitas, en este caso, pasar su mercancía por esa zona del Estado sin pedirle derecho Ah, permiso. poder pasar de manera libre, que no les incautaran los cargamentos, que no les detuvieran a sus Ah, becarios, que pudieran operar de manera libre. Entonces, de hecho, hubo un intento de negociación entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel Santa Rosa de Lima, en donde esencialmente el Mencho solicitó el derecho de paso, el derecho de vía, a cambio ajá. de que el cártel Santa Rosa de Lima
pues continuara con sus actividades delincuenciales a las que normalmente se dedicaba. Nada más que no hubo un entendimiento. De hecho, esta reunión se hizo ya célebre, fue en una cafetería de una marca comercial, que no podemos mencionar, en la salida Ja. de Irapuato, Guanajuato, en donde en el Nemesio Ceguera, de hecho, manda a un familiar muy cercano para que negocie, y la respuesta del cártel de Santa Rosa fue una lluvia de balas en contra de los emisarios del cártel Jalisco, y esa fue la respuesta. Ellos ya estaban en guerra desde el 2015, 2 años de guerra le permitió saber al cártel Jalisco que iba a ser muy difícil derrotar al cártel de Santa Rosa de Lima. Entonces quisieron negociar, no se pudo, la negociación abortó, y de Pero 2000 por qué crees que no se pudo? me da la impresión de que el líder del cártel de Santa Rosa de Lima nunca quiso compartir lo que él consideraba su pequeño feudo. Ellos no quisieron, vieron como una presencia nociva a largo plazo la participación de otro cártel en sus propios territorios y en sus propias zonas. Y esto suele suceder en otros cárteles. El conflicto entre el cártel de los Arellano Félix y el Chapo Guzmán se debió justamente a que el Chapo tenía que pagar derecho de piso a quienes controlaban las ciudades fronterizas, que eran en este caso los Arellano Félix, y ya no quería pagar por cada tonelada de droga que pasaba a Estados Unidos. Esto es algo frecuente. Si un cártel domina una zona territorial, una zona geográfica, y otro cártel desea pasar por esa zona, pues tiene que pagar derecho de piso, es decir, pagar ahí una renta, pero en ocasiones las decisiones tratándose de este tipo de personajes suele ser, Ah, ¿por qué voy a pagar renta, verdad? Mejor voy y me apodero del territorio. ah, Esto fue lo que ocurrió. pues suena bastante absurdo porque una guerra cuesta más uno, que, pensaría, uno, que lo pensaría, que te podrían cobrar ahí ¿no? uno pensaría eso, pero lo que hemos visto es que el cártel Jalisco vive de la guerra. Es decir, mantener tantos conflictos en tantas zonas del territorio del país le permite varias cosas. En primer lugar, apoderarse de sus territorios vírgenes, zonas en donde las mafias locales tienen subutilizado el mercado. Te pongo un ejemplo. El número de carpetas de investigación que había en León antes de la llegada del cártel Jalisco era muy menor. Los cárteles locales que había aquí en Guanajuato, en el municipio de León, y yo vivo aquí en León, tenían una actitud un poquito ya acomodaticia, se habían oxidado, no habían abierto mercado, el número de consumidores era realmente bajo para el tamaño de la ciudad. Y como tú sabes, la ciudad está en expansión. Hay muchas zonas y barrios pobres, de zonas periféricas de León, Sí. con una introducción adecuada de productos, sin duda se volverían altamente consumidores, porque no son zonas en donde hay espacios deportivos, no tienen opciones educativas, no hay opciones laborales. Entonces, cuando llega el cártel Jalisco Nueva Generación, se detona el narcomenudeo aquí en la ciudad de León. Los jaliscienses se dieron cuenta que había un mercado por explotar, por explorar y por desarrollar. Entonces, mantener una guerra permanente, en efecto, sangra armas, tienen pérdidas económicas, pero les permite avanzar en el crecimiento de un mercado interno que es altamente redituable. Después de Veracruz, el estado de Guanajuato es el segundo estado con mayores ciudades medias, León, Irapuato, Celaya y Salamanca. Es decir, al llegar a Guanajuato encontraron una zona en donde se podía desarrollar el narcomenudeo, en Ah, donde podían blanquear capitales, en donde se pueden reclutar jóvenes de los barrios pobres de o las sea, hay ciudades una perspectiva de que va a haber un crecimiento exponencial de consumo. de consumo, de reclutamiento de sicarios, de lavado de dinero, de control de autoridades políticas y policiales. Es decir, la guerra Uf. pareciera que le viene muy bien al cártel Jalisco. Ellos encontraron en la guerra misma un modo de vida. ¿Tú qué piensas sobre la magnitud que se espera con las declaraciones de José Antonio Yepes Ortiz? Estas denuncias que se esperan que haga de políticos y funcionarios con los que pactó, con los que hizo negocio y con los que le ayudaron para controlar políticamente al territorio. Las va a utilizar el gobierno federal sin ninguna duda. Todas las declaraciones que haya sobre funcionarios del gobierno estatal van a ser utilizados como misiles en contra del gobierno estatal. Yo creo que va a ir creciendo, va a Sí. hablar como estrategia de negociación. Seguramente conoceremos de personajes que estaban en la base de la pirámide e iremos escalando poco a poco de comandantes a directores de policía, a alcaldes,
jefes regionales de las jefes, fiscales regionales, los titulares de la unidad de combate al secuestro, el director de la policía ministerial. Es decir, va a ir creciendo hasta llegar a la cima, a la cúspide de los dos personajes que hemos hablado de manera reiterada en este programa, que son los responsables de la seguridad del Estado.